Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí nuevamente en otra reunión del Club de Lectura, hoy con la presencia de la querida profesora. Muchas gracias por venir. Este, Así que hoy vamos a leer un texto de una escritora, María Gainza, escritora contemporánea, de lo que se denomina integrante de la nueva literatura o de la literatura contemporánea argentina, ¿no? Junto con Mariana Enríquez, Cabezón Cámara y ella son las que están representando muy bien, y por supuesto nuestra querida Samantha Sciorri, ¿no? A las letras argentinas en el mundo, porque ya trascendieron las fronteras nacionales. Y entonces, por eso, como el texto, el cuento que vamos a leer hoy, eh, está relacionado también con la guerra del Paraguay, con las pinturas de Cándido López, yo les traje estas eh, colecciones de las pinturas para que el que quiera ver, porque se hace una referencia en el texto. María Gainza, este es un libro, dice lo siguiente el comentario del título. Este es un libro hecho de miradas, miradas sobre cuadros. Ella es inicialmente una crítica de arte, que después se vuelca a la literatura. Y entrelaza episodios de su vida con pinturas que en ese momento le dispararon un recuerdo, y bueno, y ahí surgen sus textos. Es un libro muy particular. Este es un libro hecho de miradas sobre cuadros, los artistas que los pintaron y la intimidad de la narradora y su entorno. Este es un libro singular y fascinante, inclasificable, en el que la vida y el arte se entretejen. Consta de 11 partes que son 11 capítulos de una novela que relata una historia personal y familiar, pero que también puede leerse como 11 cuentos, u 11 incursiones furtivas en la historia de la pintura, u 11 ensayos narrativos que tratan de desentrañar los misteriosos vínculos entre una obra pictórica y quien la contempla. Todo ello actúa como catalizador de las vivencias de la narradora, de las historias de su familia, de clase alta, de la evocación de Buenos Aires, de la pasión por el arte, el dolor de la pérdida, la lucha con la enfermedad, la vivencia del paso del tiempo, la banalidad cotidiana, el desasosiego. Este es un libro que habla de arte con erudición y de la vida con sabiduría, y lo hace sin grandilocuencia. Porque, como decía Cézanne, lo grandioso acaba por cansar. El sublime resultado nos descubre una voz originalísima que despliega sus múltiples recursos con sutileza y osadía. Entre la autoficción y las microhistorias de artistas, entre citas literarias y la crónica íntima de una familia, su pasado y sus desdichas, es un libro insólito, hermoso, en ocasiones delicado y a veces brutal. Esto lo dice Mariana Enríquez. Así que bueno, vamos a ir directamente al relato. El título, bueno, el libro se llama Nervio óptico y vamos a leer el relato que se llama Gracias, Charlie. Cuando me desperté había niebla, pero no una niebla cualquiera. Era como si una tela de lino hubiera caído sobre el mundo y todo lo que se veía desde la ventana de mi departamento. La plaza de pasto seco, el monumento al prócer sin cabeza, que desde que le robaron la plaquita de bronce nadie recuerda quién es, los perros olisqueando el perímetro del pedestal de mármol y sus dueños conversando en ronda, algunos con barbijos, otros cubriéndose la boca con pañuelos. Tuviera una espesura fantasmal. Parecía una niebla londinense,
pero sin su misterio acuoso. Era opaca, seca, del color del granito sin pulir. Avanzaba desde el oeste hacia la ciudad. Una columna de cenizas de 2 kilómetros de ancho venía del delta, donde los helicópteros intentaban apagar hacía días una quema de pastizales que se había descontrolado. En las últimas horas habían cerrado los aeropuertos y Gendarmería estaba desviando los vehículos que querían entrar en la capital. Los noticieros decían que no había por qué alarmarse. El monóxido de carbono contenido en el aire era bajo, pero a mí las manos me empezaron a transpirar. Suelo ser tan atolondrada bajo la presión. Una vez me mareé en un barco, me di vuelta como un paraguas berreta en la tormenta. Tan desahuciada me sentía que me tiré al agua, pese a los gritos de mis compañeros que me advertían que era zona de tiburones. Cuando me siento físicamente mal, cualquier peligro, por enorme que sea, me parece una entelequia al lado de mi tormento concreto. Y ahora, con la niebla, lo único que me importaba era escapar. Intenté convencer a mi marido de que si manejábamos hacia el sur, podríamos alcanzar un poco de cielo limpio, una zona libre de humo. Antes de quedarme embarazada, era persuasiva hasta la depravación, pero últimamente mi marido empieza todos sus comentarios con la palabra no. Partí sola en el auto, mi salita privada de pensar. Me calcé los anteojos negros antes de arrancar, y de haber tenido un chador, me lo hubiera puesto también. Prendí el aire acondicionado, mala idea. Con las rendijas salió un ventarrón tan áspero como papel de lija. Tosí, lo apagué y puse rumbo sur por Avenida Corrientes. No sabía bien a dónde ir, pero mi instinto de supervivencia me lleva siempre a los museos. Como la gente en la guerra, corría a los refugios antibombas. Me acordé de un museo que está al otro lado de la ciudad y hacía rato que tenía abandonado, lo que es raro, ya que tiene los cuadros de mi pintor favorito. Por las pérdidas, había tenido que mantener reposo durante unas semanas y mi historia del arte se estaba empezando a oxidar. Para ponerla en forma, me hablé a mí misma todo el viaje, tratando de no mover mucho los labios para que en los semáforos los autos vecinos no creyeran que había perdido la cabeza. Me conté el cuento con los pedazos que recordaba, tosiendo cada tanto, a pesar de que iba con las ventanillas cerradas. Parecía un paleontólogo que sale de una excavación subterránea y se dispone a reconstruir a su criatura con los 3 huesitos locos que lleva en su riñonera. Cándido López estaba convencido de que para tocar el corazón de la realidad había que deformar. Su maestro Manzoni creía ver en eso una señal inequívoca de temperamento artístico y le sugirió un viaje a Europa. Como no había plata, Cándido salió a pintar retratos y hacer daguerrotipos por la provincia de Buenos Aires. Llegó a Carmen de Areco, no vio nada pintable, salvo a una gringuita que conoció en el Corso. Tenía unas trenzas doradas como trigo y también tenía dueño. Cándido siguió el viaje. En una libreta de almacén que sobrevivió, se puede leer cada ingreso y cada egreso de dinero, pueblo por pueblo. Mercedes, Bragado, San Nicolás de los Arroyos. Ahí se detienen los registros. El 12 de abril de 1865. Esa tarde, Cándido López compró fósforo. Ese mismo día el presidente Mitre le niega el permiso al mariscal paraguayo Solano López para bajar por Corrientes en ayuda del Partido Blanco Uruguayo. En respuesta, Solano López apresa 2 barcos de la escuadra argentina. ¡Muera el tirano!, gritan los porteños frente a la residencia presidencial. Argentina se une a Brasil y a Uruguay en contra del Paraguay. Así empezó la guerra de la Triple Alianza. La excusa era de detener la dictadura de Solano López, pero una guerra
siempre cuenta como mínimo 2 historias. Y lo que va por debajo, en esta, es la libre navegación del río Paraguay. Para los pueblos del litoral, más que una guerra nacional, es una guerra civil. Pero Cándido López es porteño y mitrista, y el mismo día en que Mitre declara la guerra, corre a alistarse en el batallón de guardias nacionales que se está formando en San Nicolás. Hay quienes dicen que lo hizo para olvidar a esa gringa de Areco. Otros dicen que su meta era volverse cronista de la batalla. Llevaba en su bolso de cuero un cuaderno y lápiz. Manzoni le advirtió: está arruinando su porvenir como pintor. Lavame, sucio, escriben los chicos sobre los capós de los autos estacionados. Las cenizas caen con pereza, restándole nitidez a la realidad. Todo parece un dibujo en grisalla. Noto que el señor del auto de al lado lleva barbijo. Y yo, que tan aterrada estaba, de repente me siento inmune a la ceniza. Mi cabeza se ha ido por las ramas. Las pequeñas alegrías de mi vida siempre tienen un pie afuera de la realidad. Unos leves martillazos me traen de vuelta. Mi panza ha crecido en el último mes. Todavía no conozco el sexo de mi bebé, pero sea lo que sea, para esta criatura todo es futuro. Todo está por verse, y ahí adentro, en sus aguas termales, está en el mejor del mundo. Me acuerdo de una cancioncita empalagosa que me cantaba mi mamá para hacerme dormir. ¿Qué será, será?, decía. Y a mí se me estrujaba el corazón porque creía que era una pregunta, no una forma de aceptar el destino. ¿Cómo demonios iba a saber yo qué será? Pensaba. Odiosa cantinela, me arruiné la niñez tratando de contestar. El batallón de guardias nacionales de San Nicolás cruza el río Batel con el agua hasta la cintura. Vadea esteros, arenales sueltos. Tras 4 días de marcha, ven los primeros muertos. Cándido López se pasa las horas libres sobre una barranca, haciendo bocetos de los ejércitos. Da pena ver tanto desastre. Anota cuando acampan cerca de los cadáveres de unos niños que de tan flaco no arden en las pilas. Los soldados ya no charlan de noche y cuando se quedan dormidos se desploman. Podrían pasar del sueño a la muerte sin saber. Un día, el general Mitre convoca a su tienda de campaña al teniente Cándido López. El general está empantanado en su traducción de la Divina Comedia, pero ha olvidado su diccionario italiano-español en el último campamento. Mientras espera que un soldado se lo recupere, busca distraerse. Por eso ha mandado llamar a Cándido, y ahora le pide sus bocetos. Conserve usted esto, le dice al verlo. Algún día servirán para la historia. Y haciendo los dibujos a un lado agrega: pero ahora no hablemos más de nosotros, hablemos del Dante. El diccionario nunca llega. Horas después, Mitre ordena marchar hacia Curupaití. Como no puede traducir el infierno, lo va a protagonizar. Más tarde, el almirante brasileño aducirá que amenazaba lluvia, que no era un buen día para atacar. Los paraguayos los esperan con una trinchera de 2000 metros, hecha de troncos con ramas como púas de acero. El ejército aliado avanza. Cándido López corre sin mirar a los costados. Confía en que en un manto invisible lo protege. Va con el corazón en la boca cuando un casco de granada le pulveriza la mano derecha, la que lleva el sable en alto. Con la mano izquierda levanta el sable caído entre los pastizales y sigue adelante. Pierde sangre a litros. Cuando siente el temblor de los huesos, las náuseas que preceden al desvanecimiento, se derrumba dentro de una zanja. Desde ahí, mira cómo un bichito de San Antonio camina entre el pasto ajeno a todo. 1 metro más allá, un soldado con la cara tan ensangrentada que sus rasgos son irreconocibles, se tambalea y cae. Semi inconsciente, Cándido se arrastra
el campamento de Curuzú. Un médico militar intenta detener la gangrena. No hay remedio, dice, y le corta la mano. Semanas después, una nueva amputación por arriba del codo. El batallón de guardias nacionales partió de San Nicolás con 800 ciudadanos voluntarios y regresará a casa con 83, entre ellos el MAN de Curupaytí, Cándido López, ya no sirve para el frente. La guerra continúa sin él. La niebla se pone espesa a la altura del obelisco. Los autos apenas avanzan. El palio de atrás me toca bocina enfervorizado, como si yo fuera la culpable de sus desgracias. ¿No ve que estamos todos en la misma? Las cenizas han causado desperfectos técnicos en la ciudad y la luz amarilla de los semáforos parpadea sin llegar a cambiar. No sé si frenar o acelerar. Así de ambiguas me resultan las cosas de este mundo. Siempre admiten por lo menos dos lecturas. Un Megán con barbijo viene por Humberto Primo y quiere que lo deje entrar en la avenida. ¡Sobre mi cadáver, amigo! Me mete la trompa, yo acelero, mirándolo fijo, le tiro el auto encima. Cuando vuelvo a mirar hacia adelante, el caño de escape de un colectivo me apunta directo a la frente. Me lo llevo puesto. La niebla deforma curiosamente la acústica. El golpe suena como acolchonado. El barco navega bien, pero nuestras vidas están en manos de unos borrachines que lo timonean y se pasan el tiempo vaciando botellas o danzando como osos al son de las cornamusas de unos pasajeros italianos. Escribe en 1867 Sir Richard Francis Burton, mientras remonta el río Paraguay. No conoce el miedo, se ha internado en el corazón de África, ha buscado las fuentes del Nilo y las legendarias minas de azufre en Islandia, ha traducido las 1001 noches y ha memorizado el Corán. Los ingleses lo consideran un blanco negro por su capacidad para camuflarse con los nativos. Pero en Sudamérica, Burton no necesita pasar inadvertido. Acá es un cónsul británico que duerme en los mejores hoteles y se codea con los más altos funcionarios, aunque su barba bipartita no puede esconder la cicatriz en la mejilla que le dejó un lanzazo en Somalia. A Burton las contradicciones los desgarran por dentro. A veces es un victoriano racista, otra un aficionado a lo barro, según sus palabras. Es lo que nos toca en el intercambio cultural. Junto a un guía paraguayo, visita los campos de batalla. Hay un olor dulce, un olor en buruyá en flor y pólvora. Y el inglés siente la presencia de los muertos en el aire, como almas todavía en pena. Están por pegar la vuelta cuando los caballos se clavan sobre la tierra gredosa, taconean, pero los animales se niegan a seguir. Delante, a metros nomás, un perro flaco, de manto rojo, patas negras, le intercepta el paso. En la luz que desaparece su silueta, tiene la solidez de un espejismo. Burton le silba amistoso. Es un hombre en quien los perros confían, pero el animal eriza el lomo y le muestra los colmillos. De vuelta en Buenos Aires después de la guerra, Cándido trabaja en una zapatería. Un día entra a comprar Emilia Magallanes, la gringuita rubia de Areco, que en realidad es morocha. Las trenzas eran postizas. Su disfraz era un disfraz para el carnaval. Emilia ha enviudado hace poco y Cándido no tarda en proponerle casamiento. Se van juntos, como puesteros, a un campo en Varadero. En sus ratos libres, Cándido entrena su mano izquierda. Al principio hace mamarrachos, necesita desempolvar el hemisferio derecho del cerebro. Cuando lo consigue, sus antiguos bocetos le sirven de guía para pintar al óleo una serie de imágenes sobre la guerra del Paraguay, que serán su obra maestra. Pero todavía falta. El ruido infernal de esos meses en los campos de batallas se le ha quedado en los oídos y le bastan unos ratos de soledad para volver a oírlo.
El fuego y el humo es lo que más trabajo le da. Aunque, ¿qué pintor puede resistir la efectividad estética del rojo, el naranja y el blanco emergiendo de un horizonte negro? Pero en Cándido, donde hay fuego, hay muertos. Siempre muertos. Un día llega el nuevo dueño de la estancia, está puesto de Cándido. No viene a caballo, viene en automóvil. Es un hombre que ha estado por Europa, ha visto el Prado, el Louvre, los Uffizi, pero nada lo ha preparado para estas pinturas apaisadas y angostas que ve un rancho de campo, que ve en un rancho de campo. Parecen oscuras porque hay poca luz, pero cuando Cándido las pone cerca de la ventana, todo brilla. Alentado por el patrón, se decide a mostrar en público. El doctor Quirno Costa le consigue el club de gimnasia y esgrima para exhibir 29 pinturas. Ahí están los temas para que los aprovechen los profesores de historia, dice Cándido. Las pocas reseñas aparecidas en los diarios de la época juzgan que las pinturas no están mal para ser obra de un manco y exaltan su valor documental, aunque ni así se venden. Lo que sí le compran son sus naturalezas muertas. Las hace por dinero y la firma Cepol. Cuando se cumplen 20 años de la batalla de Curupaytí, Cándido ofrece su pintura al Estado argentino. Las donaría, pero me sobreviene la pobreza, escribe. El gobierno le compra 32 cuadros que pasan al Museo Histórico Nacional y terminan en un depósito. Hay un guardia que chupa su mate frente a las pinturas, las mira durante horas, porque no tiene otra cosa que hacer, y en particular mira una que se llama Batalla de Yataití Coral, pero que él llama el cuadro negro. A veces el guardia cree ver figuras blancas en el bosque carbonizado que está pintado al fondo. Se lo comenta al director cuando se lo cruza en un pasillo. ¿Usted me está diciendo que vio fantasmas en la pintura?, dice el director. Yo lo que vi fueron túnicas blancas, contesta el guardia. Antes de emprender su viaje, río abajo de regreso a Buenos Aires, Barton oye hablar de un falansterio en medio de la selva. Hay gente que no quiere la guerra, decían los campesinos. Se refería a un grupo de hombres, unos 200 de ambos bandos, que habían desertado para crear un refugio al margen de la civilización. Habían llevado a mujeres, putas, cansadas de la guerra, y vivían ahí, peleados con el resto del mundo, pero en comunión con la naturaleza. Se decía que los Agaraguazú se les acercaban de noche a velar su sueño. El quilombo del Gran Chaco lo llamaban. Nadie sabía bien dónde estaba, nadie sabía realmente qué pasaba ahí adentro, porque los que llegaban hasta allá nunca regresaban. El director del museo no quiere habladurías en su territorio. Al día siguiente arregla el traslado del guardia a una dependencia del Correo Central. El incidente de las túnicas blancas circula en voz baja como una leyenda en el museo. Los empleados se guardan bien de mencionarlo delante de su jefe, pero si tienen que bajar al sótano, solo se animan yendo de a dos. Pasan 81 años y nadie nombra a Cándido López en las historias del arte nacional, hasta que en 1971 el crítico José León Pagano se anima a incluirlo en su libro El arte de los argentinos. Y Cándido López por fin sale del subsuelo. El colectivo ni se enteró, pero mi auto quedó con un faro aplastado. Nada grave, pienso cuando avisoro Parque Lezama a la distancia. Y como un palacio flotando arriba de una nube, el Museo Histórico Nacional. Tengo hace un rato la sensación de que me estoy olvidando de algo.
Desde que empezó el embarazo, mi cerebro pierde información como una manguera pinchada. Paso entre los leones de piedra de la entrada, son del mismo color que la ceniza. Me relojean con esos ojos opacos que tienen las escrituras, ojos desangelados que podrían ver el empalamiento de un hombre y permanecer indiferentes. Acaricio el lomo de uno de ellos con el dedo y mi yema se pinta de gris. Tengo un presentimiento. Están los cándidos, ¿no? Le pregunto a una señora de la caja mientras pago el bono contribución. No, dice, y sigue contando con una impasibilidad absoluta las monedas. Están en restauración. De golpe me acuerdo de por qué había dejado de venir a este museo. ¿Todos? ¿Los 32 al mismo tiempo? Mis palabras quedan suspendidas en el aire. La señora me entrega las entradas y el vuelto. Ni la conmueve, ni mi panza. Recuerdo la noticia. El área de restauración del Museo Histórico Nacional prometía limpiarlos en 12 meses. Pero han pasado 3 años y todavía no han regresado. No hay nada para ver. Entro igual. Salgo del museo, luego de una recorrida corta. Estoy furiosa. No entiendo por qué se han llevado todos los cándidos juntos. Me aterra pensar en esa restauración. La niebla ha pasado a segundo plano en mi horizonte de terrores. Parece mentira. Uno sortea un obstáculo y aparece otro. Me fabrico un asiento mullido con la cartera a mis pies. La feria escurre como un río. Se venden artesanías, remeras de Justin Bieber, películas, pequeños ponis multicolores. Un momento se los ve, otros no. La niebla se los engulle y los vuelve a soltar, como los efectos especiales de una película clase B. Con fastidio estoy acomodando la cola sobre la cartera cuando escucho un crack y me acuerdo que adentro guardé los anteojos. Me levanto, los rescato, saco una patilla, después la otra, parecen las patas de un mosquito amazónico y se me parte el corazón. La sensación de fracaso me aplasta. Definitivamente estoy mal equipada para afrontar la realidad. Soy un ejército de uno que, a metros nomás del enemigo, se da cuenta de que olvidó su bayoneta. Mitre había prometido: en 24 horas en los cuarteles, en 15 días en campaña, en 3 meses en Asunción. La guerra duró casi 5 años y le costó al país más de 50.000 muertos. El regreso de las tropas a Buenos Aires trajo consigo una epidemia de fiebre amarilla. Las familias patricias emigraron hacia el norte de la ciudad, abandonando sus casonas de la zona sur, que meses después se convertirían en conventillos. Unas cuantas de esas familias patricias compraron campos en Paraguay a un precio irrisorio. Hace 25 años, mi marido se fue a vivir a uno de esos campos con su primera mujer, Cecilia, y el hermano de ella, Charlie. Entre los tres planeaban administrar el campo. En realidad, escapaban de la Buenos Aires de los militares. El que los había convencido era Charlie, el más soñador del grupo. Huyamos de este nido de ratas. Vamos a crear el primer gusto guaraní. Los arengaban. Se instalaron en Paso Curuzú, en un campo llamado La Serena, que pertenecía a Franio, el padre de Charlie y Cecilia. Un tipo con una mirada que se iba oscureciendo de agrados a medida que pasaban los vasos de whisky. Franio era hijo de Argentina y Paraguay. Su padre había sido ministro de Economía durante el gobierno de Stroessner y le había dejado miles de hectáreas en el departamento de San Pedro, que él administraba a desgano. Se instalaron en el casco principal, en una casa de una planta con paredes blanqueadas y una galería ancha sostenida por quebrachos. Las paredes eran tan gruesas que las ventanas servían como asientos y todas las habitaciones principales daban al patio. Para los varones, que no pasaban de los 22 años, era como un juego.
Todas las mañanas salían a recorrer la estancia. En angarillas sobre los caballos llevaban bolsas de sal, vigilaban a los toros que se escapaban al monte, supervisaban el pasto africano que Franio había mandado plantar, un pasto agresivo que se usaba para pastura, conocido técnicamente como Penicetum clandestinum. Más atrás empezaba la selva, donde crecían salvajes, el mirto, el ingá, la papaya, miles de hectáreas a la buena de Dios que solo se podían recorrer por completo en avioneta. Eran amigos íntimos, mi marido y Charlie, amigos desde la infancia. Los dos tocaban la guitarra, los dos componían, los dos fantaseaban con tener una banda algún día. Casarse con su hermana había sido la forma más viril de sellar la amistad. En las fotos de esa época, mi marido está con sus jeans, campanas, el pelo castaño hasta los hombros y la guitarra colgando en bandolera. Charlie a su lado. Lleva una remera batik y bombachas batarazas. Tiene los ojos rasgados y el pelo grueso, negrísimo. Los dos se ríen con esas carcajadas que dejan ver los incisivos. Parecen hienas. ¿De qué se reían? ¿Te acordás? Le pregunto a mi marido. Ni idea, le dice. Vivíamos fumados. Una noche estaban todos sentados en Paso Curuzú para la cena. Franio había llegado esa tarde. Era la primera vez que se aparecía por ahí desde que se habían instalado. De regalo había llevado un botellón de whisky que era tan pesado que venía con un soporte de metal que permitía volcar el líquido en el vaso sin esfuerzo. Un regalo era una forma de decir, lo traía para él. El elixir de la vida, dijo mientras ponía el botellón sobre la mesa. Nada de ese meo de caballo que toman los ingleses a las 5 de la tarde. Mi marido solo había visto 2 veces a su suegro, porque éste se pasaba largos meses en Europa. Según los hijos, siempre viajaba con la amante, pero no sabían su nombre porque la cambiaba seguido. Se habían cruzado por última vez en la fiesta el día del casamiento. Hacia la madrugada, mi marido entró al baño y se encontró a Franio. Cuidá lo que no es tuyo, le dijo su suegro sin mirarlo. Desde el mingitorio de al lado, mi marido clavó los ojos en los azulejos blancos que tenía enfrente y recién cuando Franio se fue, pudo largar el piso. Esa noche en Paso Curuzú, después de la cena, Cecilia se retiró a limpiar los platos y los hombres se acomodaron en la galería. Dejaron las luces apagadas para no convocar a los bichos. Los grillos chirriaban, las lagartijas se escurrían líquidamente entre las sillas, los murciélagos se zambullían en la oscuridad pastosa y los perros andaban por ahí como aspirando al aire que no había. Eran perros del campo. Nadie los reclamaba y ellos no reconocían a nadie como su dueño. Franio había empezado a tomar temprano, para que el calor no se nos meta adentro, había sugerido. Y ahora seguían tomando en la oscuridad. Tenía un vaso especial, grande como un balde. Se servía el whisky solo y lo apuraba como una aspirina. Mi marido diluía su whisky con hielo. Charlie no tomaba alcohol. Le tenía el respeto que le tienen los hijos de padres con mala bebida. Pero esa noche se había llenado el vaso por primera vez. 2 dedos de whisky. Su padre lo ponía nervioso. En la galería, un ventilador de 3 aspas giraba en velocidad máxima. En un grabadorcito Sony sonaba un cassette de Serú Girán. Franio pidió que lo apagaran. Los 3 hombres no tenían mucho tema en común. Inexorablemente la charla desembocó en la explotación del campo. Se le estaba complicando el manejo del lugar. No era tan sencillo como habían creído al principio. Mi marido propuso comprar chanchos. Franio lo ignoró y estiró la mano para recoger el vaso que había dejado en el piso. «Rinden bien», insistió mi marido, y empezó a argumentar con términos que había aprendido en esos meses allá. Habló de la disparada de los precios de la carne vacuna y de Rusia como un posible destino de exportación. Franio movió la cabeza para un lado y para el otro, con la mirada fija en su vaso.
Las polillas rebotaban contra el mosquitero de las ventanas, anhelando la luz de la lámpara del living. Parecían suplicar que las dejaran entrar. ¿No le explicaste a este que a mí nadie me da cátedra?, dijo Franio. Le hablaba a Charlie, pero le miraba a mi marido. Es cuestión de tiempo, hay que manejar la ansiedad, insistió mi marido. Pero de golpe, Franio estaba de pie y había sacado un arma de su guayabera. Charlie no se movió de su silla, mi marido tampoco. Miró la pistola. La pistola parecía bailar un balsecito. Acá mando yo, pendejo. Y si no le gusta, no hay candado en la tranquera, dijo Franio. Le temblaba la mano. Estaba a 3 metros de distancia de ella. No se le veían los ojos en la penumbra, pero la voz arrastraba toda su cólera. Los grillos dejaron de chirriar. Charlie hizo girar un cigarrillo entre sus dedos y miró al suelo. ¿Y a vos qué te pasa? ¿Te falta un hueso? Levantá la cabeza cuando yo hablo. Hasta mi marido sabía lo que decía el doctor Francia sobre el hueso que le faltaba a los paraguayos, ese que no les permitía mantener la cabeza erguida y los hacía parecer sumisos. Todo te chupa un huevo, ¿no? ¿Te crees que con tu guitarrita vas a llegar lejos? De golpe, con el dedo aún en el gatillo, empezó a hablar en guaraní. Su voz cambió, se volvió más densa y resonó en medio de la noche, como si todo hubiera desaparecido y él se hubiera quedado solo hablando con alguien. Alguien que estaba muy adentro de su cabeza. En eso se oyó un aullido y Franio apuntó hacia el parque. ¿Quién anda ahí? ¡Alumbrá, carajo!, le ordenó a su hijo, con la voz que volvía a ser la de todos los días. Charlie manoteó el sol de noche que tenían en la galería y lo prendió. La luz siseante y encegadora delató las cabezas alzadas de los perros que miraban hacia un montecito de árboles que estaba a unos metros de la casa. No se veía nada. Entonces mi marido se fijó en la pistola. Era una Parabellum. Siempre me contaba esa historia. Siempre me decía lo mismo. Que la Parabellum era una pistola alemana, más conocida con el nombre de su inventor, George Luger, que la bautizó así en alusión a una máxima latina. Si vis pacem, para bellum. Si quieres paz, prepárate para la guerra. ¡Ilumínenme!, ordenó Franio y dio media vuelta. Salió de la galería golpeando una columna con el hombro, pasó entre los perros y siguió hasta el monte. Caminaba bamboleándose como si no tuviera una sola preocupación en la vida, con los perros ahora olfateándole los tobillos. Una hamaca paraguaya colgaba entre 2 árboles. Se hundió en ella, apoyó la pistola sobre su barriga y dejó caer la mano fuera de la hamaca. Acarició la cabeza de uno de los perros hasta que sus dedos colgaron pesados como un racimo de bananas. Sus ronquidos se oyeron bajo aquel cielo estrellado, ofensivo en su indiferencia a la tensión que había en la tierra. Charlie se fue para adentro. Mi marido apagó el sol de noche y se quedó un rato más en la galería. Uno por uno los grillos empezaron de nuevo, hasta que la noche se llenó de ellos. A la mañana siguiente, recién bañado, con el pelo húmedo, peinado a la cachetada, Franio tenía un exagerado aire de inocencia. Iba por la 3ª taza de café, comía un chipá tras otro, y le estaba contando a su hija chistes sobre paraguayas cornudas. Mi marido se sentó a la mesa. En un rato, Franio saldría a Asunción en su avión privado. Él era el piloto. Mi marido también tenía que ir a la ciudad, pero no dijo nada. Prefirió tomarse el ómnibus lechero, que tardaba como 7 horas antes de que viajar con su suegro. Charlie no apareció para despedirse. Había salido al monte de madrugada. Poco tiempo después de la visita, las cosas comenzaron a enrarecerse. Franio había visto lo que cualquiera a la distancia hubiera visto. Eran demasiado chicos, demasiado hippies para manejar ese lugar. Las cosas se le empezaron a ir de las manos. Se peleaban por cualquier motivo. Y encima Charlie ahora tomaba todos los días.
A fin de año mi marido se cansó y se volvió a Buenos Aires. Cecilia se fue a Asunción, Charlie se quedó en La Serena y Franio empezó a ir más seguido, cosa que preocupó a mi marido. Llamó a su amigo para convencerlo de que se volviera, pero Charlie le dijo que había empezado a tomarle el gustito al lugar, como la Guaraguazú se había ocultado en el monte y ahí se quedó peleando contra sus demonios. Un año después de separado y a casi 10 de que yo lo conociera, Cecilia llamó a mi marido desde Asunción. Le dijo que Franio había muerto, haría un mes, que estaba preocupada por su hermano. La misma semana de la muerte de su padre, los peones lo habían encontrado desnudo, paseando por el monte, y ahora lleva 10 días sin dar señales de vida. Ni en sus peores momentos deja pasar más de 3 días sin llamar, dijo Cecilia. No quería pedir ayuda a los peones para evitar el chusmerío. Le pidió que fuera. Le rogó, su familia pagaría el viaje. Mi marido llegó de noche a La Serena. Las luces altas del auto iluminaron las naranjas que se pudrían en los árboles. El pasto crecía entre las losas de la galería y la selva parecía a punto de recuperar esa franja de terreno que los hombres le habían arrebatado con tanto esfuerzo. Los únicos habitantes que quedaban eran unos pocos paisanos paraguayos que, encaramados a las palmeras, aprovechaban la luna menguante para cortar las hojas que usan para hacer techos. Hacía días que no veían a nadie salir de la casa principal, pero tampoco se animaban a entrar. El marido cruzó la galería y empujó la puerta. Nada había cambiado. El mismo olor a whisky y ceniza, el sillón de cretona con las quemaduras de cigarrillo y el grabador Sony sobre la chimenea. Llamó en voz alta, no hubo respuesta, pero a lo lejos creyó oír un jadeo bajito. La puerta del dormitorio principal estaba entornada y el sonido salía de ahí. Se asomó. Charlie estaba sentado sobre el piso de madera, se había atado las cuerdas de su guitarra al cuello y masticaba algo. Cuando mi marido se acercó, vio que había cassettes desparramados por el suelo. Charlie tenía las cintas en la boca. Era eso lo que mordisqueaba. Mi marido lo miró a los ojos. Brillaban, pero estaban vacíos. Era como mirar a los ojos de un animal disecado. Lo internaron en Asunción. En los años siguientes, Charlie entró y salió de distintas clínicas de reposo. De tanto en tanto, en mi casa, suena el teléfono a la madrugada. La última vez me agarró despierta, dando vueltas en la cama sin encontrar posición, con ese sueño liviano que te da el embarazo. Había ido al baño 3 veces las últimas 2 horas y la cabeza me maquinaba como una olla hirviendo. Faltaban semanas para el parto. Mi marido abrió los ojos y negó con la cabeza al oír el teléfono. Yo ya sabía quién era. Levanté el tubo y oí la voz empastada de Charlie, una voz inconfundible, quizá porque solo la he escuchado a esas horas. Atrás, en algún lugar perdido, sonaba una música. Estoy escuchando el disco de ese desalmado que tenés al lado. Sé que está ahí y no me importa que no me atienda, dijo y se rió. Está profundamente dormido, Charlie, y cuando duerme pueden caer bombas que ni se entera, dije yo para honrarle el mal trago. Generalmente le cortaba rápido porque me sentía una intrusa entre ellos dos, pero esta vez me venía bien hablar con alguien. Nunca nos habíamos visto las caras. Éramos 2 voces en la noche, un estado ideal para decir la verdad. Vos sabés que tu marido está loco, ¿no? Siempre le dije que tenía una pieza suelta adentro. Sonreía nerviosa. Charlie conoce lugares de la mente de mi marido a los que yo nunca me he asomado. Me habló de cuando eran jóvenes, los meses en Paso Curuzú, y era lindo escucharlo. No había amargura en su voz. De golpe dijo que tenía que cortar. Aunque te parezca mentira, acá necesitan el teléfono. Creo que en verdad no había nadie apurándolo. Era pura educación de su parte. Quería cortar nomás, pero sin herir los sentimientos de una mujer insólita. Fue ahí cuando me preguntó: ¿ustedes
¿todo bien? Yo le dije, sí, sí, vamos a tener un bebé. Me esforcé para sonar radiante como las embarazadas famosas en las tapas de las revistas, pero él se dio cuenta. Al final terminé por confesar. No sé, Charlie, últimamente siento que no estoy lista todavía. Entonces, en medio de la noche oceánica, su voz me dijo, negra. Y con eso delató que no me conocía, porque nadie que me haya visto me diría negra. Pero me gustó cómo sonaba, no lo corregí. Y él, como si supiera, volvió a repetir, negra, e hizo una pausa. Nadie, nunca está preparado para nada. Esa es la gracia, ¿no? Volvió a reírse. Vio sus dientes relampagueando en la oscuridad. ¿Qué sé yo? Es algo que aprendí acá. Acá podía ser cualquier lugar, porque yo lo sentí como si fuera el corazón de la selva. Después cortó, yo me quedé pensando en sus palabras. Sonaban un poco impenetrables, como suenan a veces los horóscopos o los aforismos en las galletas de la suerte de los restaurantes chinos. Pero de a poco empezaron a surtir efecto, con los primeros rayos del día filtrándose por entre los postigos y el tubo del teléfono apoyado sobre la suave colina de mi panza murmuré, gracias, Charlie. Y al oírlo me acordé de que así decían a tres voces las heroínas de mi serie favorita cuando era chica. La próxima vez que llamara se lo iba a comentar, aunque no sé si Charlie entendería el chiste, porque él era mucho más grande que yo, un tipo de otra generación. Bueno, como ustedes ven, como escucharon, María Ganza va entrelazando sus historias con lo que decíamos al comienzo, ¿no? Una pintura le dispara un recuerdo y a partir de ahí entrelaza las historias, en este caso las pinturas de Cándido López, que fue el que registró, digamos, en sus óleos la guerra del Paraguay, ¿no? La de la Triple Alianza. Entonces hace ahí un ida y vuelta con su historia, digamos, contemporánea, lo que le estaba pasando a ella, con la pintura de Cándido López y con el marco fondo del Paraguay en el recuerdo de ella y el Paraguay de lo que fue la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Yo creo que es un texto muy, no quiero decir complejo, pero sí como para releerlo nuevamente, para paladearlo, para poder saborearlo, porque está, desde mi punto de vista, muy bien escrito, pero tiene mucho caudal de cosas que uno así en una primera lectura quizás no puede profundizar mucho. Ya, si nos hubiera contado solamente la historia de Cándido López en la guerra, con eso ya hubiera sido suficiente como para, no un cuento, sino una novela, ¿no es cierto? Pero como su característica es entrelazar las historias, quizá un poco la crítica que le podríamos hacer sería esa, ¿no? Que es un poco extenso, pero quizás los temas que abordó también ameritaban que de alguna manera ella se tenga que explayar. Me hace acordar que bueno encontrar una autora contemporánea que pueda narrar. Me hizo acordar a Gabriel García Márquez con 100 años de soledad. Totalmente. Donde continuamente él cuenta sobre la historia. Qué bueno encontrar una autora contemporánea que también pueda escribir así, ¿no? Relatar parte de la historia que a veces uno lee literatura y no historia. Y se entera de la historia y eso te lleva a querer investigar más también. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima.